Cierra tus ojos, libera tus ideas, abre tus sentidos y entrégate a tu lado más oscuro. Esto es íntimamente. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Bienvenidos a su programa Íntimamente. Soy Alejandro Peña y me complace tenerlos escuchando cada uno de los temas con los que nos han acompañado. El día de hoy vamos a abordar un tema, creo que es un tema que ya probablemente en otros lugares lo hayan comentado, pero no quería dejar pasar la oportunidad, justamente para todos aquellos escuchas que que probablemente no tengan la posibilidad de haber conocido los elementos alrededor de la implementación de algo que se conoce como PrEP. Y esto es probable que se haya visto en redes sociales, que mucha gente incluso habla del consumo de estos medicamentos. Y bueno, hablaremos un poco para dar contexto sobre qué es el PrEP. Se conoce al PrEP como profilaxis preexposición. Y bueno, el nombre del medicamento en realidad es conocido como Truvada. Justamente también para recordar un poco sobre la historia de la enfermedad de VIH y cómo se ha ido transformando, pues por supuesto, la visión en cuanto a este tipo de enfermedad y además también un poco sobre la expectativa en cuanto a diferentes tratamientos, la expectativa de vida, la expectativa de calidad de vida. Es un gusto entonces poder tenerlos en este momento íntimos. Gracias por acompañarme. Y bueno, vamos a comenzar primero explicando de dónde surge esta necesidad de abordar el tema. Primero, desde hace algún tiempo en varios lugares, principalmente del extranjero, se había comenzado con la idea del consumo no solamente de manera necesaria, ya cuando existe un contagio, sino también de manera preventiva en el caso del, como el tipo de control para el VIH. A lo largo del tiempo, en este caso, o en el tipo de control conocido como enfermedades por vector de contacto sexual, ha habido toda una serie de elementos que nos puedan, limitar, por decirlo así, cada una de los distintos, a lo mejor puntos de vista, o limitar de alguna forma también muchos de los prejuicios previos que llegamos a tener y que hoy, intentaré que se puedan disipar un poquito. Entonces, esto comienza con la historia, con la noticia más bien,
de que en la clínica Condesa, en la clínica especializada Condesa, empieza un protocolo de investigación sobre PrEP, el cual es enfocado o está enfocado en atender a hombres, principalmente hombres homosexuales, hombres que tienen sexo con otros hombres, personas transgénero y poblaciones vulnerables y con prácticas de riesgo frente al VIH. Bajo esta circunstancia, pues bueno, el Truvada, conocida como el fármaco que se utiliza para la profilaxis preexposición, es uno de los fármacos antirretrovirales que está destinado justo a combatir el VIH por parte justamente de personas que son negativas. Se han hecho investigaciones y de acuerdo a estas investigaciones a nivel internacional se encuentra que el uso de este tipo de medicamento de antirretroviral puede reducir hasta un 96% de las posibilidades de adquirir VIH. Y bueno, según se anunció desde noviembre del 2016, esta estrategia es impulsada justamente por la Organización Mundial de la Salud. En este caso, la Organización Mundial de la Salud justamente intenta implementar esta profilaxis preexposición para reducir la transmisión del virus en poblaciones de alto riesgo y también, pues bueno, ¿no? Este programa se ha llevado a cabo en diferentes, digamos como en diferentes países, a diferentes poblaciones, pero justamente aquí en México se lleva a cabo con ayuda del Fondo de Población de las Naciones Unidas y va a tener una duración de 3 años. Se tiene contemplado que va a beneficiar a cerca de 3,000 personas y será lanzado de manera simultánea en 3 países de la región latinoamericana. Estos países van a ser Brasil, Perú y México. En el caso de nuestro país, se efectuará en la Ciudad de México, Puerto Vallarta y Guadalajara. Por supuesto, hay que considerar también que a través de las ONGs en Ciudad de México, al igual que ONGs en estos otros estados, pues bueno, va a permitir que se puedan llevar también una serie de procesos donde se va a seleccionar si la persona es elegible o no precisamente para probar este protocolo de estudio. Y en este punto, pues bueno, vamos a lo mejor a revisar un poquito sobre la historia del VIH, justamente para saber que este tipo de, aunque ahora sea un protocolo, este tipo de protocolo, el hecho de que se pueda probablemente emplear en nuestro país y bueno, en estos otros países de Sudamérica justamente, pues permite hablar también de todo un proceso a través de la parte de investigación, a través de los elementos científicos, por supuesto, a través de la medicina, que nos van a dar la oportunidad justamente de, desde una enfermedad que probablemente era, bueno, que comenzó como algo descontrolado, como algo desconocido, y que bueno, los avances científicos nos han permitido incluso el poder dar una mayor expectativa de vida. Y bueno, abordando un poquito la historia del VIH, digamos que vamos a marcar como un parteaguas de algo que se va a conocer como la era del SIDA. Y bueno, oficialmente como que este momento se marca a partir del 5 de junio de 1981, cuando justamente el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades, o CDC,
manifiesta en Estados Unidos a o más bien convoca a una conferencia de prensa donde describe 5 casos de neumonía con características muy interesantes. Son un tipo de neumonía que particularmente le daba a personas adultos mayores o personas con procesos de enfermedades como el cáncer. Y bueno, al mes siguiente varios de estos casos se constata con algo conocido como sarcoma de Kaposi, que es un tipo de cáncer. Y bueno, los primeros casos digamos fundamentados y estudiados fueron por el doctor Michael Gottlieb en San Francisco. Y bueno, se hicieron muchos estudios a lo largo de este tiempo y empieza a haber justamente una aparición en conjunto de esta enfermedad respiratoria con este tipo de cáncer. Y algo que llamó la atención es que la mayoría de los pacientes eran hombres homosexuales, sexualmente activos, muchos de los cuales también sufrían de otras enfermedades crónicas que más tarde se identificaron como infecciones oportunistas. Las pruebas sanguíneas que les hicieron a estos pacientes mostraron una característica muy importante, que era un número, un número inadecuado de las llamadas células sanguíneas CD4. Y en este punto, pues bueno, la mayoría de estos pacientes morían de manera muy rápida, pues sin poder hacer ningún tipo de intervención. Justamente por la aparición de algunas manchas de color rosáceo en el cuerpo de las personas infectadas, la prensa comenzó a llamar al SIDA como la peste rosa. Y bueno, automáticamente hubo una atribución a la población homosexual, aunque también la enfermedad pronto se hizo notar justamente en otros tipos de poblaciones. Y en este punto, bueno, una de las poblaciones que también fue investigada fueron inmigrantes haitianos en Estados Unidos, personas usuarias de drogas inyectables y receptores de transfusiones sanguíneas. De esta manera se llegó a hablar, ahora bueno se conoce que era de una forma altamente discriminativa, se conocía como el grupo de las 4 H's, que incluían a todos estos grupos considerados como riesgosos para admitir la enfermedad. Aquí hay una circunstancia muy importante en cuanto al conocimiento de la enfermedad. Precisamente no se conocía cómo, pues digamos, cómo era el tipo de contagio. No se conocía cuáles eran las circunstancias, si era por medio de la saliva, si era por medio de la saliva, de la sangre, por el contacto de las personas. Y entonces empieza a haber una respuesta altamente, además de discriminatoria, también una paranoia en cuanto a muchos de estos grupos vulnerables. Y en ese tiempo, bueno, primero se conocía, de hecho no se conocía el término como VIH o como SIDA, sino se conocía como GRID, que era conocido esto debido a las iniciales en inglés, Gay Related Immune Deficiency. Entonces era como muy específico ya la visión que se tenía en la población gay. Después se sustituye por AIDS y bueno, justamente después ya se conoce como virus de inmunodeficiencia humana. Aproximadamente para el año de 1984 existieron muchas teorías sobre la posible causa. La teoría con más apoyo planteaba que el SIDA era una enfermedad básicamente epidemiológica,
En 1983, un grupo de 9 hombres homosexuales conocidos de Los Ángeles que habían tenido parejas sexuales en común, incluyendo a otro hombre de Nueva York que mantuvo relaciones sexuales con 3 de ellos, sirvieron como base para establecer un patrón de contagio típico de las enfermedades infecciosas. Obviamente, este tipo de patrón permitió que entonces se conociera un poco más cuáles eran o cuál era el comportamiento que se tenía en cuanto al tipo de contagio y la enfermedad. Otras teorías surgieron que en cuanto, bueno, aquí no estoy considerando las teorías, por supuesto, que tenían versiones dogmáticas o religiosas, que, bueno, hasta la fecha se mantienen presentes. Entonces, pues bueno, en el caso de algunas otras teorías en cuanto, se dieron en cuanto a la causa, las causas del VIH como uso excesivo de drogas o una alta actividad sexual con diferentes parejas, y también se planteó que la inoculación del semen en el recto durante la práctica sexo anal combinado con el uso de inhalantes con nitrito, conocidos como poppers, que hoy en la actualidad pues bueno se siguen utilizando, producían supresión del sistema inmune. Pocos especialistas tomaron en serio estas teorías, esto es muy importante, aunque algunas personas todavía siguen manteniendo esta idea. Y bueno, actualmente la teoría más reconocida en cuanto al contagio de VIH es que proviene de un virus llamado virus de inmunodeficiencia, humana, el cual es idéntico justamente al virus de inmunodeficiencia en simios y causa síntomas similares, y esto es muy interesante porque habla de un patrón de contagio en cuanto, bueno, de contagio y de enfermedad en cuanto a los primates, ¿no? Recordando que nosotros pertenecemos a los primates. Entonces, pues bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Me gustaría mandar a escuchar una canción. Esta canción es una versión de Toxic y quienes lo interpretan, y bueno, es parte del soundtrack de la película de Pitch Perfect número 3, y espero que la disfruten. Baby, can't you see I'm calling it? A guy like you should wear a warning bit. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? Break it down. With a taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under. The taste of a poison paradise. I'm addicted to you.
Bueno, continuamos con su programa Íntimamente y me da mucho gusto el que sigamos manteniendo, pues bueno, este lazo de comunicación y continuamos con el tema de el PrEP, qué significa. Y bueno, estábamos un poquito con esta parte de la historia desde la aparición del VIH. Y bueno, creo que es posible que para muchos que, e incluso para aquellos que nacieron en los años 80, pues no fuera tan sonado, o sea, era algo que estaba presente, pero que no se mantenía, digamos, de manera tan constante quizá esta visión, o quizá este tipo de digamos, como la apertura que en este momento existe en cuanto, digamos, el poder abordar este tipo de elementos, ¿no? Este tema que muy probablemente exista. En ese momento no se hablaba, de hecho, no existía esta posibilidad de que se pudiese hablar de manera, digamos, como mucho más abierta. Entonces, ahora justamente cuando hablamos de esta situación, que ahora sí tenemos la posibilidad de hablar de manera mucho más libre, por decirlo así, de manera mucho más directa. Entonces, pues es una enorme ventaja, debido a que muchos de los elementos alrededor del posible contagio, de todas estos modelos de prevención que se han implementado a través de salud mental, salud, quizá incluso hasta salud física, prevención, y a lo mejor el llevar a cabo la sexualidad de manera libre de esta visión de enfermedad,
pues sí tiene o nos permite tener la posibilidad justo de no estar con este miedo constante, de no estar con esta visión de que es algo malo, porque creo que es algo que de manera muy común se puede o se podía llevar. Entonces, incluso les comentaba, para aquellos que nacieron en los años 80 y que fueron creciendo, justamente este tipo de información sí se vio limitada, sí fue cerrada. Y además, otra cosa muy importante, conforme fueron pasando las generaciones, aquellos que nacieron en los 90, para aquellos que nacieron en los años 2000, pues muy probablemente, bueno, los que nacieron en el 2000 y que en este año estarán cumpliendo sus 18 añitos, pues precisamente ya la visión que se tiene ya no es justo la de este temor, esta paranoia en cuanto a los riesgos de infección. Y de hecho ha habido toda una serie de discusiones o de puntos de vista que cuestionan justamente el uso de este tipo de medicamentos como Truvada, que de hecho se cuestiona sobre qué tanto puede llegar a ser efectivo. Entonces, pues bueno, les hablaba un poquito sobre la historia. También creo que es importante conocer la historia natural del VIH, y bueno, conocer o recordar, seguramente varios de ustedes ya tienen un conocimiento mucho más profundo en cuanto a todas las formas de protección y demás, pero pues bueno, vamos a recordar un poquillo. Y bueno, recordamos que en las primeras semanas de infección, el VIH desencadena el síndrome retroviral agudo, que es un estado de manifestaciones inespecíficas. Va a ser algo muy variable. Y luego viene un periodo que puede durar varios años, en el que la mayoría de los casos no presentan manifestaciones clínicas. Sin embargo, sí va a haber una alteración de manera gradual en cuanto al deterioro del sistema inmunológico. Después viene o surgen una serie de síntomas o enfermedades cuya presencia indica una alteración en el sistema inmunitario a nivel celular y que se consideran síntomas de la infección por VIH. En una etapa tardía de la infección, que puede ser de 8 a 10 años después, podrían aparecer las enfermedades hasta desencadenar en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, los cuales eventualmente podrían provocar pues bueno, la muerte de las personas infectadas. Por supuesto, hablamos de que no existe, o más bien que existe una limitación aquí en cuanto a un tratamiento. También de acuerdo con la evolución de la infección por VIH, justamente el Centro de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, o CDC o CDC, definió una clasificación basada en ciertas condiciones clínicas y en el recuento de linfocitos T CD4. Y va a haber 3 categorías clínicas: la categoría A, que incluye la infección asintomática o primoinfección aguda, y la linfadenopatía. En este caso viene la selección B o la sección B, que abarcan síntomas y signos de enfermedades que se asocian con una inmunidad celular afectada, pero que no van a ser tampoco de manera, digamos, como de manera tan agresiva. Y hablando en la categoría C, se conocen como condiciones cuyo caso clínico o manejo terapéutico se ven complicados por la infección de VIH. En este caso, ya es una manifestación definitiva en el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Entonces, conociendo, sabemos que en el caso de las pruebas, ya existen pruebas rápidas, que antes se consideraba que estas pruebas rápidas podían, digamos, no ser
o de confianza, pero hoy sabemos que estas pruebas pueden llegar a tener hasta el 99% de confiabilidad. Entonces, este 99% por supuesto que va a permitir tener pues digamos una buena certeza, ¿no? Entonces recuerden que muchos de los lugares, entre ellos la Clínica Condesa, algunas ONGs también, en la Fundación Mexicana para la Lucha contra el SIDA, también ustedes pueden ir y solicitar una prueba. En algunos casos se manejan algunos, digamos como algunos pequeños, como algunas pequeñas cuotas de recuperación. En otros casos realmente también pues es totalmente gratuito, entonces aquí dependerá mucho de dónde se acuda. Y bueno, recordar que el hacerte una prueba de manera periódica, de una manera regular, o por lo menos cada 6 meses, sobre todo si existen conductas de riesgo, va a ayudar a que se pueda tener un mejor control en cuanto a la prevención de este tipo de enfermedades, además de otros asociados que pueden estar presentes, ¿no? Que quizá probablemente hablemos en otros programas de manera mucho más específica. Y bueno, cuando hablamos entonces justamente del uso de Truvada o de este tipo de tratamiento en cuanto a la forma de prevención, por decirlo así, también debemos recordar que digamos que a nivel gubernamental ha habido también varios apoyos, no necesariamente han sido iniciativas directamente del gobierno, sino ha sido sí con la presión de varios, tanto hombres como mujeres, que han peleado por los derechos sexuales, los derechos de protección, los derechos de salud. Y entonces durante mucho tiempo se hicieron estrategias muy elaboradas tratando de promover el uso del condón. Justamente, y es algo que es de lo que se habla todavía, ¿no? Los métodos de barrera. Hay gente que incluso afirma que el VIH de todos modos va a existir una posibilidad alta incluso con el uso del condón, pero muchos estudios clínicos nos permiten tener conocimiento al respecto y saber que este tipo de proceso de cuidado por métodos de barrera, como es el condón, es uno de los más efectivos, no solamente para VIH, sino para otras enfermedades como sífilis, como gonorrea, como clamidia, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, parte de lo que se presupone en cuestión de el uso de este tratamiento preexposición es que el tratamiento aunado al uso del condón da una eficacia de casi el 100% de prevención en el sector de la población. Entonces, ¿por qué es tan importante justamente hacer como este hincapié? Porque creo que de hecho ha habido como muchas confusiones en cuanto a los alcances que puede llegar a tener este tipo de tratamiento. ¿A qué me refiero con la parte de los alcances? Y creo que pues igual vamos a lanzar estas preguntas. ¿Ustedes qué opinan, íntimos, con respecto a la implementación de este nuevo tratamiento? ¿Consideran que llega a existir algunos inconvenientes? ¿Consideran, de hecho he escuchado en personas conocidas, he escuchado en algunos ya sea programas, en los comentarios, de que el utilizar este tipo de tratamientos
puede también fomentar la irresponsabilidad de la ejecución de la sexualidad en las personas. Pero ¿ustedes qué opinan, íntimos? Mientras tanto, en lo que ustedes se quedan pensando en qué es lo que opinan, pues bueno, vamos a unos comerciales y regresamos con una canción y nos vamos. Manténganse en este proceso de aprendizaje mutuo y continúen escuchando su programa íntimamente. Muerde tus labios, aprieta tus puños, espera con ansias. Volvemos. Estás escuchando Pride Radio. Visita nuestra página de internet y ponle play los 365 días e infórmate de todo lo relacionado a la comunidad LGBTTIQ de México y del mundo entero. Visita www.prideradio.com.mx. Síguenos en Twitter como @Pride Radio MX, en Facebook Pride Radio México e Instagram @Pride Radio MX. Hola, yo soy Beto Marín y te espero todos los jueves en punto de las 9 de la noche en The Room, un programa donde sonará el morbo, recopilaciones de sexo y otras perversiones, solo aquí en Pride Radio, la radio diversa. ¿Ya viste quién viene? Ay, por Dios. Oye, ¿a poco salió del closet? ¿Será gay? Ay, no, güey. Viene de Narnia. El closet, un lugar en donde tus más oscuros secretos serán revelados. Los esperamos todos los domingos a las 7 de la noche en Pride Radio, la radio diversa. Aquí sí hablamos de política, de sexo. Y de lo diverso. Porque todo eso somos, todo eso nos hace y en todos lados estamos. Sociedad diversa, diversificando ideas. Todos los lunes en punto de las 9:30 de la noche. Solo por Pride Radio, la radio diversa. Yo creo en Dios, pero Él no cree en mí. Hola amigos, amigas, amigues, soy Regina Orozco, la Mega Bizcocho, y estoy aquí muy contenta por este nuevo radio que se llama Pride Radio, la radio diversa, donde todos podemos escuchar y todos podemos hablar de todo lo que se nos pegue la gana, porque somos muy diversos. ¿O no?
dangerous. I'm loving it. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under the taste of a poison in paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? But I love what you do, don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from a devil's cup. Slowly, it's taking over me. Too high, can't come down. Losing my head, spinning round and round. Do you feel me now? With the taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under the taste of a poison in paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? But I love what you do, don't you know that you're toxic? Don't you know that you're toxic? Taste of your lips, I'm on a ride. You're toxic, I'm slipping under the taste of a poison in paradise. I'm addicted to you, don't you know that you're toxic? You toxicate me now, with your loving now. I think I'm ready now. You toxicate me now, with your loving now. I think I'm ready now. You toxicate me now, with your loving now. I think I'm ready now. Pues continuamos con este su programa íntimamente. Es un gusto justamente que ustedes estén en este momento, por supuesto, apoyándonos, que estén en este momento ayudándonos con su escucha, con esta posibilidad de estar justamente compartiendo su noche de viernes. Y estábamos hablando sobre pues qué es lo que significa exactamente a lo mejor esta situación con el uso del Truvada, qué es lo que puede estar relacionado en cuanto a esta situación directamente, digamos directamente
si esto significa justamente que ya no va a existir, o que si se está por terminar digamos como esta época donde el VIH, y yo creo que desde hace mucho tiempo, pues bueno, el VIH ya no es una enfermedad que necesariamente tenga que terminar en estas muertes súbitas de las que se hablaban cuando recién apareció la enfermedad. Pero de hecho este programa surge por una serie de preguntas que varios de los tanto conocidos como algunos pacientes hacían referencia sobre, oye, el hecho de que ya se empiece a tomar el PrEP significa que ya no va a haber contagios, significa que ya no va a haber VIH, significa que ya no va a haber riesgo. Y estas preguntas justamente me llevaron a investigar realmente cómo podía existir digamos como una confusión, y cómo a lo mejor esta confusión se podía transportar ante, pues bueno, varios de las poblaciones vulnerables o de los sectores vulnerables. Debemos recordar también lo siguiente, o sea, el uso de Truvada no necesariamente va a ser de manera, ¿cómo decirlo? De manera directa o abierta más bien a la población. El Truvada se puede comprar por internet incluso, y hasta hace una semana no era posible que se distribuyera en ningún lugar de gobierno. Es un logro, por supuesto, que algunas instituciones, como es la Clínica Especializada Condesa, tengan la posibilidad de empezar a trabajar con este protocolo, porque efectivamente lo que se espera es que tanto el riesgo de infección como las posibles consecuencias de esto se puedan controlar e incluso prácticamente eliminar. Sin embargo, recordamos que el porcentaje que se está hablando es hasta un 96%. Eso implica que de todos modos habría un porcentaje, y tampoco el consumo de Truvada va a inmunizar a las personas de otro tipo de enfermedades. O sea, solamente están hablando de esta protección o esta profilaxis en cuanto al posible contagio que se daría, y de todos modos están haciendo la invitación a que además del consumo, si eres una persona que pueda ser apta para este tratamiento, pues también va a ser muy importante el considerar justo el uso del condón. Más bien, lo que hace referencia es la posibilidad de que si llegara a haber algún tipo de encuentro, un encuentro casual, un encuentro sin protección, entonces digamos disminuiría las posibilidades, pero no haría inmune a la gente ni del riesgo de contagio de VIH ni de otras enfermedades. Entonces es muy importante tener en consideración esto. Tampoco se va a dar en población, ya que es un estudio, no se va a dar de manera abierta a la población. Igual, de manera abierta se va a poder hacer la solicitud, pero va a haber una serie de filtros. Entonces, algunos de estos filtros van a estar, digamos, relacionados con primero hacerte las pruebas, y si estás interesado, si estás interesada en este tipo de tratamiento, tendrías que ir directamente a la Clínica Especializada Condesa, hacer todo el protocolo de revisión. Si tienes VIH, lo que se va a optar es darte la medicación correspondiente a VIH, porque ya no hay forma, ya una vez siendo portador,
pues no existiría ya la categoría de la intención del estudio, que sería la prevención. Entonces, lo primero que tienes que hacer es acudir a la Clínica Condesa, recordar que, bueno, básicamente los servicios que ofrecen son gratuitos, hacen una prueba rápida y bajo esta situación, esta prueba les comentaba, es muy certera. De todos modos, si llega a haber un positivo, de todos modos se va a hacer toda una serie de protocolos para poder llegar a definir efectivamente, digamos, dar como una prueba definitiva, pero también conocer un poquito sobre cómo ha sido o cuánto tiempo aproximado se ha tenido la enfermedad. Además, las personas ahí están altamente preparadas en cuanto a, digamos, como esta intervención o esta atención en crisis al momento de dar este tipo de noticias. Y bueno, hablando específicamente para el consumo de Truvada, va a haber la posibilidad justamente de que si cumplas con ciertos requisitos, con ciertos elementos que, bueno, ahí en la clínica pues van a informar de manera más detallada, existirá entonces la posibilidad de empezar a tomar de manera diaria, esto es el consumo diario de este antirretroviral. Pero sí es muy importante, por supuesto, es muy importante considerar que esto no va a ser inmune a las personas. Incluso dejas de tomar el medicamento y el efecto del medicamento se pierde en cuanto a esta curva a nivel biológico que cada uno tenemos. Entonces, tampoco va a evitar contagios de sífilis, contagios de gonorrea, contagios de herpes, ni algún otro tipo de agente patógeno. Ahora, por supuesto, sí es importante también que de manera continua el estarse, como les decía, haciendo las revisiones, el uso de preservativo es uno de los elementos más confiables que hay. Y también, pues de alguna manera, el mantenerse informado sobre las distintas formas de contagio y distintas formas de prevención que se pueden tener. Pues bueno, por esta noche sería todo. Ha sido todo un gusto el poder compartir con ustedes, el poder estar en su compañía. Espero que a todos aquellos que estén escuchando, les sea de utilidad esta información, que también, si les surgen algunas dudas, tengan la total o se sientan en la total libertad de acudir a la Clínica Condesa o incluso de escribirme para poder pues de alguna manera también cubrir, ¿no?, con estas dudas que puedan surgir. Por mi parte sería todo. Espero que se la pasen increíble en el transcurso de la semana, este fin de semana, y que la próxima semana nos puedan acompañar en punto de las 10 de la noche con su programa Íntimamente. Y nos vamos con esta última versión de Toxic y después con los últimos comerciales de nuestra señal de radio, que es Pride Radio, la radio diversa. Continuamos en toda esta programación. No olviden escucharnos, no olviden que estamos próximos a cumplir los 2 años de la estación. Entonces estén al pendiente de las múltiples sorpresas que tenemos para ustedes. Que tengan una excelente noche. Se despide de ustedes Alejandro Peña.
Baby, can't you see I'm calling? A guy like you should wear a warning. It's dangerous, I'm falling. There's no escape, I can't wait. I need a hit, baby, give me it. You're dangerous, I'm loving it. So I can't come down till my hands spinning round and round. With the taste of your lips, I'm on the line. Your toxic heart slipping under. With the taste of your poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? It's getting late to give you up. I took a sip from my devil's cup. Slowly, it's taking over me. So I can't come down. It's in the air and it's all around. Can you feel me now? With the taste of your lips, I'm on the line. Your toxic heart slipping under. With the taste of your poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Taste of your lips, I'm on the line. Your toxic heart slipping under. The taste of your poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? Taste of your lips, I'm on the line. Your toxic heart slipping under. The taste of your poison paradise, I'm addicted to you. Don't you know that you're toxic? And I love what you do. Don't you know that you're toxic? Es hora de cruzar el río de la conciencia. Los espero el próximo viernes a las 10 de la noche para seguir compartiendo íntimamente. Por Pride Radio. A partir de este instante, Pride Radio cierra su transmisión agradeciendo tu permanencia. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Pride Radio, la radio diversa.